En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro dio 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó a aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Bien, este evangelio que habla sobre las parábolas de los talentos, es muy importante que entendamos una frase, y es que el Señor le da a cada uno su capacidad.
Esto es muy importante. A veces uno quisiera compararse con los demás y es que el Señor no nos da a todos por igual. Él nos da a todos de acuerdo a nuestra capacidad y esto es muy importante. Yo creo que primero, si uno reconoce sus capacidades, entonces debe sentirse satisfecho de lo que el Señor le ha dado. Pero a veces o sea, queremos algo y miramos a las otras personas y queremos como lo mismo, cuando no nos hemos dado cuenta de que no somos capaces de administrar igual que esa persona. Cada uno tiene diferentes talentos, diferentes destrezas, cada uno tiene diferentes maneras de ver la vida. Y yo pienso que es muy importante que nos demos cuenta, y cuando hablamos de los talentos, en que yo tengo mis capacidades y que quizás si el Señor me da más, o si yo poseo más, es porque el Señor me está dando más, pero al mismo tiempo me está pidiendo más, ¿sí? No significa que yo sea mejor que el otro. La diferencia del que tiene 5, el que tiene 2, el que tiene uno, no es porque entonces 5 es más rico, 2 no. Es que esas son las capacidades y uno tiene que ser consecuente de eso. Y aquí hay una enseñanza como doble. La primera es, yo tengo que ser consciente de mis capacidades, hasta dónde llego y qué puedo hacer. Eso es humildad. Eso es humildad, poder decir, si yo no tengo la capacidad para cantar, pues no canto. ¿Cuál es el problema? Ah, es que otros sí cantan, pero otros tienen ese talento. Yo no tengo ningún problema en reconocer y en decirle a las demás personas, por favor, no me pongan a cantar, que es que yo no canto. No tengo ese talento. Por eso es muy importante, y le decimos muchas veces a los papás, no comparen sus hijos. Cada uno de sus hijos tienen talentos. Y por eso la segunda enseñanza que se esconde aquí es ese. Tenemos que aprender a conocer los talentos de los demás, a reconocer los talentos del otro. Es que cada uno de nosotros tiene destrezas y nuestra tarea es aprender a encontrarlas. Estos son los talentos de mis hermanos, estos son los talentos de mi familia, estos son los talentos de mis amigos. Yo tengo que aprender a encontrar esos talentos. Entonces, este domingo, el Evangelio nos enseña a, número uno, cada uno descubra sus talentos, sus virtudes. Al mismo tiempo, tenga la capacidad y tenga la humildad de que si en algún momento de la vida le tocaría hacer algo que no tiene ese talento y esa destreza, pues sea humilde y diga y reconozca, yo quizás no tengo esta habilidad, busquen otra persona con esta habilidad que yo creo que yo no voy a ser capaz, ¿cierto? Si hay alguien mejor. Ahora, también uno puede arriesgarse y emprender esa tarea, ¿cierto? Pero con la humildad de decir, bueno, yo lo voy a intentar. No tengo como toda esa capacidad, no tengo como toda esa destreza, pero lo voy a intentar. Y ahí es donde se puede entender estos que negociaron los 5, los 2. Vamos a negociarlos, vamos a ver si los multiplicamos, porque cuando los ponemos al servicio, entonces se multiplican. Y esto es algo también bien interesante. Las bendiciones llegan cuando te pones al servicio de los demás. Tú puedes tener 5 talentos, pero si los amarras y no bendices a los demás, no pasarás de 5. Pero si tú tienes 5 y empiezas a darle a los demás y empiezas a compartir, ya no tendrás 5, tendrás 10. Que ese fue al que tenía 1. Tenía miedo y se escondió. Es que el talento no es para esconderlo. El talento es para compartirlo. El talento no es para amarrarlo. El talento es para ponerlo en acción. Por eso es muy importante que cada uno descubra cuál es ese talento que tiene, cuál es esa gracia, cuál es esa misión que Dios le ha dado y que a partir de eso trabaje al servicio de los demás, ¿sí? Decía la segunda lectura que no nos cojan desprevenidos, que te cojan siempre sirviendo. Eso pasa con los talentos. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, ponte a servir. Que el día en que Dios llegue, te va a coger sirviendo y seguro que te va a ir mejor que si te coge escondido, que si te coge sin trabajar, que si te coge sin compartir. Entonces, busquemos ese camino del talento, del compartir, de la destreza, para que podamos comprender lo que el Señor nos ha dado y entender que debemos compartirlo con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y recuerden este día
Después de la misa de la 1 de la tarde tendremos un concierto de adoración y de alabanza, más o menos de 3 a 5. Después de la misa de la 1 nos podemos quedar en la iglesia, la parroquia de San Michael en Newark, y tendremos un pequeño concierto. Habrá un tema, una prédica, y habrá alabanza y exposición del Santísimo para apoyar un ministerio. Así que los invitamos a todos los que puedan venir, nos acompañen y juntos apoyemos, coloquemos en función nuestros talentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.